gracias a Dios por este tiempo lindo de ministrar al Señor a través de nuestras ofrendas. Quería colocar en el corazón de ustedes un avance que hemos tenido con el trabajo que se ha hecho, no solamente con la asociación de pastores del municipio, que eso representa cercanía entre iglesias, entre las distintas denominaciones. Eso representa compañerismo y representa apoyo, y eso es bueno. Yo le decía hace unos días a los pastores que las personas más rodeadas, por decirlo así, de personas somos nosotros, pero a la vez somos las personas más solitarias, porque no siempre tenemos la oportunidad de poder tener un círculo cercano de confianza como muchas personas lo sienten en sus vidas. Y les decía, necesitamos acercarnos para podernos escuchar, necesitamos acercarnos para podernos ayudar, y creo que lo hemos logrado. Hay algunos que todavía están batallando con el asunto del compañerismo, de la fraternidad, por eso de que como pastores a veces tenemos celo de que una oveja se vaya para allá, de que cualquier cosa, ¿no? Entonces, esos son temores infundidos a veces por el diablo, que lo que hacen es impedir que tengamos una amistad bonita y podamos tener el desarrollo de una actividad dentro del lugar donde Dios nos ha colocado de bendición. Y bueno, les decía que la asociación avanza cada vez más. Ya entramos en una ruta interesante que es la instauración de la oficina de asuntos del comité, la oficina del comité de asuntos religiosos, del municipio. Y de aquí sacamos 2 representantes para ese comité. De cada una de las iglesias van 2. Hay como unas 14 comunidades religiosas en el municipio, no todas dentro de la gama o dentro del enfoque de la sana doctrina, sino de distintas posturas doctrinales, pero ese es el asunto de la oficina de asuntos religiosos. Esa es la tarea, de poder defender los derechos de las comunidades religiosas en los lugares de Colombia. Vamos a hacer una actividad no con todas las entidades, sino con la asociación de pastores el día 4 de julio. Aquí está, el 4 de julio, y la alcaldía, el municipio de Tocancipá y la alcaldía en su administración van a colocar una tarima en el Coliseo, y nos van a colocar sonido, y vamos a celebrar el Día Nacional de la Libertad Religiosa, y vamos a celebrar con una vigilia, una noche de clamor. No vamos a estar toda la noche, vamos a estar desde las 5 de la tarde, que será la hora donde el comité que se ha designado se instaurará, y una vez se haga la ceremonia y se termine, que durará por mucho hora y media, arrancaremos nosotros con clamor por Colombia, y vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a tener tiempos de adoración, tiempos de oración, tiempos de búsqueda de la presencia de Dios, y por supuesto tendremos un tiempo para escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Y nuestro deseo, dale un aplauso al Señor por eso. Y no solamente le daremos el tiempo a poder ubicar las personas que van a ser parte de ese comité, porque es una bendición, se va a desarrollar acá en el municipio, sino que vamos a poder desarrollar una labor donde los atropellos a las comunidades religiosas se van a controlar, ¿no? Está reglamentado, hay leyes para ellas,
y es muy importante que como iglesia nosotros participemos de actividad como esta. Queremos que todos participemos. Nuestro deseo no es que vayamos un pequeño grupo, sino que esa noche vayamos todos. ¿Estamos de acuerdo? Vayamos todos, participemos todos. No, ahora no solamente pensar en la asociación o un comité de asuntos religiosos, sino pensemos que Colombia está pidiendo a gritos oración, que nuestras naciones están clamando que se levante una iglesia que ore, una iglesia que interceda, y necesitamos orar. Necesitamos orar por Siria, necesitamos orar por Jerusalén, necesitamos orar por los países, por Estados Unidos, necesitamos orar por nuestro país. La violencia que se está levantando en Colombia cada día se hace mayor, cada día se hace más dificultosa. ¿Cómo podemos nosotros detener eso? ¿Cómo podemos saber que eso puede cambiar si no oramos, si no clamamos? Yo quiero pensar por un momento en el hecho de que la iglesia ha dejado de creer que la oración es una fuente de respuesta. Y una de las maneras para poder entender eso es que la iglesia no ora. Los ayunos son escasos, las vigilias son faltas de atención. Y creo que necesitamos hoy, más que cualquier cosa, cuando salen las personas en Bogotá a las manifestaciones, a los paros, uno ve gente saliendo sin ningún reparo a romper, a dañar, a violentar. ¿Y por qué nosotros no podemos salir una noche de estas, meternos en un lugar, orar juntos y creer que Dios puede cambiar una nación a causa de nuestra oración? Yo creo eso, amén. Entonces el 4 de julio vamos a estar en el Coliseo de Tocancipá a partir de las 5 de la tarde. Vamos hasta las 10. La actividad es hasta las 10. Las primeras hora y media serán para el alcalde, para la instauración de la mesa. Pero una vez ellos terminen, nosotros entraremos adorando a Dios, alabando a Dios, y celebraremos como iglesias juntas, porque la invitación es para la asociación. Estarán todas las iglesias de las denominaciones del Movimiento Misionero Mundial, la Iglesia del Norte, bueno, todas las comunidades que son parte de la Asociación de Pastores. Y usted y yo estamos invitados. Dígale que está a su lado: estás invitado esa noche. Invitado. No se quede en la casa. ¿Qué día es? Un viernes. Hay algunas personas que dicen: pastor, yo trabajo el sábado. ¿Y cuál es el problema? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? No hay dificultad. Amén. Entonces vamos a ir a orar, vamos a ir a clamar, vamos a ir a buscar la ayuda de Dios para nuestra nación. Amén. Y bueno, no dejamos de pensar de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Cierra sus ojos un momento allí donde está y habla con Dios y dile: Señor, hay un llamado hoy en medio de la iglesia. Hay un llamado que viene del cielo que dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla y me busca y ora y clama y se arrepiente de sus pecados y cree que yo puedo hacer, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, dice, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré y perdonaré y restauraré la tierra. Señor, esta mañana estamos como iglesia conscientes de esta responsabilidad. Coloca en el corazón de la iglesia dolor, temor, pasión, Señor, por buscar tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que tú colocas en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hazlo
inquiétanos, no nos dejes dormir si es necesario, quebrántanos, despiértanos a horas tempranas de la madrugada. Haznos entender, Señor, sobre nuestra necesidad de orar y clamar sin cesar. Ayúdanos a entender que los tiempos que estamos viviendo se necesita de una iglesia más participativa, más espiritual, una iglesia más dinámica, más consciente de su responsabilidad. Levántanos, Dios de los cielos, sacúdanos, Padre de la gloria, para que podamos entender el deber que como hombres y mujeres llamados por Dios, redimidos por el Cordero de Dios, necesitamos ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su Biblia, por favor, y vamos a tener un tiempo para la palabra. Me alegra una vez más poderle saludar esta mañana, y le damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Capítulo de Juan, capítulo 8 del Evangelio de Juan. Juan, el hermano Juan. Estamos por vivir ahora terminado nuestro mes de junio, el día de la libertad religiosa. Y esto es algo que no se ha logrado con facilidad. Se ha caminado un largo trecho políticamente, pero más espiritualmente. Ha sido una batalla, una guerra, un conflicto que se ha librado en distintos escenarios, y que Dios nos ha dado la oportunidad de poder conquistar. Cuando hablamos de libertad, creo que cada uno de los países en alguna manera tienen una celebración del día de su independencia. ¿Cuáles son los días en el año más importantes cuando se habla de independencia o de libertad en nuestro país, Colombia? El 7 de agosto, ¿qué se celebra el 7 de agosto? La batalla de Boyacá. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Los criollos Yo estoy escuchando como si estuvieran hablando en lenguas, hermano. Alguien que me lo diga, a ver. Los criollos vencieron. ¿Y por qué lo vencieron? ¿Qué pasaba con los españoles? ¿Los españoles son malos o qué? Había un sometimiento. Entonces era una batalla en la búsqueda de ¿qué? De libertad. El 20 de julio es otro, ¿cierto? O sea, el 20 de julio es el día de la independencia. ¿Qué es lo más famoso cuando se menciona el 20 de julio? Sí. Oiga. Interesante, ¿no? Interesante. Se pusieron a pelear por un florero y todavía seguimos agarrándonos por los floreros, ¿no? Bueno, libertad. Este texto que vamos a leer tiene que ver con libertad. Lea conmigo, por favor, el versículo 31, y vamos a leer hasta el versículo 30 y 36. Léalo conmigo con entendimiento. La palabra de Dios dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido, esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Yo dije que hasta el versículo 36 nomás. Está bien ahí, dejémoslo ahí. Amén, amén, amén. Celebraciones de independencias celebran los países, ¿no? Especialmente los del continente americano, ¿no? Que eran regiones, territorios controlados por naciones poderosas, ¿no? Y muchos de ellos, a nosotros se nos dijo que cuando vinieron a América, no solamente se llevaron nuestras negritas indígenas, sino se nos llevaron el oro, ¿cierto? Se nos llevaron riquezas. Y no solamente eso, sino que se implantó una cultura de vida, una forma de vida distinta. Y que el sistema de liderazgo o de gobierno era un sistema opresivo, esclavizante. Por eso los hombres pelearon, por eso se generaron batallas. Y después de todas esas victorias y logros, año tras año los países desarrollan, ¿cómo se llaman? Desfiles. Hay gritos de vivas, de celebración por la libertad, por aquellos héroes de la patria que en aquel entonces entregaron muchos, incluso sus propias vidas para obtener la libertad. Para obtener la libertad. Sin duda ellos pagaron un gran precio, un precio muy alto para liberarnos de los yugos de aquellos gobiernos, de aquellos imperios, de aquellos poderíos mundiales. Y se quebraron esos yugos políticos, se quebraron esos yugos civiles, se quebraron esos yugos incluso culturales, se quebraron. Y muchas personas entregaron sus vidas para poder traer liberación, para poder obtener libertad. Y uno se pregunta qué tanta acogida, qué tanta trayectoria o tanta consecuencia pudo haber producido esa libertad en la vida de las personas, en el ambiente espiritual. Porque si bien hay personas que parecen tener libertad, no obstante, internamente ellos viven una continua esclavitud en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su vida espiritual. Y como aún ese poder que logró de alguna manera traer libertad a una nación civil, política y culturalmente, no pudo liberarlos del yugo espiritual. No había de alguna manera una libertad absoluta nacional. Pero ¿cómo hacer para que el mal
que habita dentro de nosotros pueda desaparecer. Y hay un texto que me llama profundamente la atención en la Biblia. Yo quiero que usted me acompañe sin perder el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Es Romanos capítulo 7. Hace unos días meditábamos en esa palabra, pero quiero volver a traer a colación ese texto de la palabra que es tan importante. Tomémonos un momento a partir del versículo 7. ¿Qué diremos pues? Dice la palabra. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, escuche eso, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren lo que dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este pasaje de la palabra que hemos leído está hablando o se está refiriendo a una persona ausente de la gracia de Dios, a una persona separada de Dios, a una persona que no conoce del amor de Dios. Esa es la condición real del ser humano sin Dios. Esa es la condición de una persona que no ha experimentado la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo plasma en este relato bíblico en Romanos, mostrando así cuál es la realidad de la condición de una persona sin Cristo. Pero también nos muestra la bendición de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando uno lee un texto de estos,
en la manera como Pablo lo expresa, podemos entender de una manera mucho más clara lo que pasó en el Calvario, lo que sucedió en ese monte Gólgota, la obra en la cruz del Calvario, la gracia de Dios derramada sobre la vida de aquellas personas que han aceptado, que han recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador. Ahora, quiero volver al texto de Juan en el capítulo 8. Y en ese capítulo 8, en esos versículos, Jesús está observando a algunas personas que han creído en Él. Mire cómo comienza ese versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No le estaba hablando a personas que jamás habían escuchado de Él. Le está hablando a personas que han confiado, que lo han escuchado, que de alguna manera han caminado con Él, que han creído a sus palabras, pero que se están comportando de manera distinta, que no logran desarrollar una fe estable, y los confronta aclarándoles lo que implica ser un verdadero discípulo. El versículo 32 dice, el versículo 31 dice: entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces había un tiempo de corrección. Fue necesario un tiempo de confrontación en la vida de aquellos que habían creído. Pregúntale al que está a tu lado: ¿has creído en Jesús? Creo que nosotros estamos aquí porque un día decidimos creer en Jesús. Estamos aquí porque de alguna manera hemos experimentado su gracia, su amor, su misericordia. ¿Cómo yo poder negar que Jesús está en mi vida si no soy la sombra de lo que era antes? ¿De quién era antes? De la vida que vivía antes, del ambiente que rodeaba mi vida, de las experiencias, podría llegar a decir, traumáticas y dolorosas de mi infancia. Esto puede ser en mí. Otras cosas pueden ser en su vida. Tal vez un hogar destruido, una vida sumida en amargura, en dolor, en decepción. Muchos son los testimonios que podríamos escuchar hoy. ¿Por qué nosotros estamos hoy en este lugar? Amén. Sí, es verdad. Porque hemos creído. Pero aquí Jesús apela a una situación, y es precisamente la dificultad que hay en la vida de aquellos que han creído en Jesús, pero que en alguna manera han optado por asumir conductas distintas, que no logran establecer una línea de fe estable. A veces están felices, están llenos de confianza, pero otros días están decadentes, están débiles, susceptibles y frágiles. Pareciese que no hay una estabilidad en la vida de ellos. No hay permanencia, no hay firmeza. Y esa es la vida de muchos creyentes muchas veces. Hoy hay
parece ser un ambiente de tolerancia a lo que nosotros llamamos es normal, es parte de la vida, es lo que la gente del común hace. Y parece no haber una diferencia entre lo santo y lo profano. Parece que a veces nos vestimos de santidad, pero otras veces estamos vestidos de pecaminosidad. A veces la tonalidad de la vida de muchos parece ser un ambiente de continuo pecado, de reincidencia en el pecado, y eso se ha vuelto una familiaridad en estilos de vida de la iglesia. No hay diferencia entre los que no son con los que son. Y las palabras de Jesús esta mañana son pertinentes para nosotros. Dice Jesús: si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ¿qué dice? Deben permanecer en mi palabra. Deben permanecer en mi palabra. No lograr permanecer en la palabra de Dios nos descalifica como discípulos. No importa cuál sea el rótulo que nosotros podamos llegar a asumir o a considerar somos, si no permanecemos en la palabra. El requisito hoy de ser discípulos es vivir embebidos en la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando Jesús se refiere a una planta: yo soy la vid, dice, ustedes son los pámpanos, hablando de cada uno de nosotros los creyentes. Y dice: si usted permanece en mí, si usted está unido a mí, usted llevará mucho fruto. Usted dará fruto. Usted será podado, será limpiado, pero llevará ¿qué? Mucho fruto. Y tal vez esa sea una de las razones por las cuales muchos creyentes en la iglesia universal, me refiero en la iglesia en el mundo entero, no tienen los mismos resultados. Y pareciera como si fuera la experiencia de un evangelio distinto, diferente, pero no, es el mismo evangelio. El evangelio que se predica en los Estados Unidos es el mismo evangelio que se predica acá. El evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, es la misma. ¿Cuántos lo creen? Ahora, de alguna manera estas palabras de Jesús en el evangelio de Juan, en el capítulo 8, muestra que la vida de algunos, de aquellos que están allí, lo han abandonado, se han alejado, porque había muchos creyentes. ¿Recuerdan ustedes? Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y dice la palabra: desde aquel día muchos se apartaban. Y Jesús les dijo, mirando a sus discípulos: ¿ustedes también quieren apartarse? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Y las palabras de Pedro: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida, palabras de vida eterna? Así que el llamado esta mañana es a permanecer en la palabra, aprendiendo cada día, comprometidos cada día en su enseñanza. Eso nos permitirá expresar o poder expresar en nuestras vidas la genuina y verdadera libertad. No basta solamente con aprenderlo de manera intelectual, en el conocer la verdad y la verdad me hará libre. ¿Cómo yo puedo entender este texto de la palabra? ¿Cómo yo lo puedo aplicar a principios de mi vida?
¿Cómo yo puedo articularlo en las áreas de mi vida diaria a fin de que esta palabra produzca en mi vida libertad? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Todos los días vivimos librando una gran batalla con la carne. Los apetitos, los deseos, los anhelos, el gran anhelo de querer vivir a nuestra manera, de hacer lo que nos place. ¿Cuánto nos cuesta poder escuchar a Dios y aceptar su voluntad en nuestras vidas? Hay quienes muchas veces pretendemos querer hacer la voluntad de Dios y consultamos la voluntad de Dios, pero nos damos cuenta luego que esta está en total oposición a mis deseos, a mi anhelo, o por lo menos a mis intereses. Y cuando eso suele ser, entonces no cedemos, no inclinamos, no declinamos. Por el contrario, hacemos todo lo que sea posible porque aquello que yo quiero lo pueda lograr. Y entonces la verdad de Dios no se cumple en nuestras vidas. Y seguimos atrapados en eso que la Biblia nos enseña y nos dice del pecado. Necesitamos permanecer en la palabra. Amén. Necesitamos permanecer en la palabra. Porque solo permaneciendo en la palabra, usted y yo podremos experimentar la libertad que solo Cristo nos puede dar. Mire conmigo el versículo 34. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto, de cierto. Esa palabra repetida, lo que realmente Jesús le está diciendo a ellos es: pongan, oigan, pongan mucha, pero mucha atención, porque yo lo que les voy a decir es muy importante. Ese es el énfasis de cierto, les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si nos detenemos por un momento en este texto de la palabra, en estas palabras de este texto bíblico, nos daremos cuenta que esa es la mayor de las batallas de las cuales humanamente no nos queremos defender. Porque aún confesando el pecado, aún reconociendo y confesando el pecado, muchos no renuncian a él, no dejan de permanecer en él. Y ese texto jamás dirá lo contrario de lo que Jesús dijo debe ser. El que practica el pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado está hablando de una manera de vivir, de una forma de vida, de un hábito, de una costumbre, de un quehacer diario. Y quisiera que esta mañana todos podamos tener la capacidad y la sinceridad delante de Dios de cuáles son nuestras maneras y formas de vivir, aquellas a las cuales le hacemos mayor énfasis, pero que mantenemos en secretos donde otros no las identifican, pero que son parte de nuestra vida y que nos mantienen en esa misma condición de los discípulos que creyeron, pero que no permanecían en él. Habrán cosas en la vida de nosotros hoy que nos hacen morir, que matan nuestra espiritualidad, que nos roban el gozo y la alegría. Y son a veces cosas que no estamos dispuestos a renunciar. No queremos dejarlas, pero que nos esclavizan. Somos
sus sirvientes, somos sus títeres, somos sus esclavos. Cuando expresamos la palabra esclavitud, de alguna manera tenemos un conocimiento somero del término y de lo que implica, pero no queremos reconocer que somos parte de esa condición. No lo aceptamos, no queremos aceptar. Y la Biblia nos dice que quien no ha recibido a Jesús en su corazón como Salvador, su vida de pecado lo mantendrá siempre alejado de Cristo. Yo no puedo pensar o puedo creer que solo expresar sí, yo tengo a Cristo y yo soy salvo, eso realmente me coloca en una posición de salvación. Porque no es lo que yo digo, es lo que yo vivo. La realidad de mi vida, la verdad de la realidad de mi vida. ¿Cómo poder ser librados de las cadenas del pecado si no es atendiendo lo que Jesús le está recomendando a los judíos? Permanezcan en mi palabra. ¿Permanezcan en qué, hermanos? Permanezcan en mi palabra. Y el permanecer en la palabra de Dios se hace muy evidente. Uno sabe cuando alguien es alguien de la palabra, cuando decide por la palabra. Es en verdad la Biblia el manual, mi manual de ética y de conducta. Es en verdad la palabra de Dios el manual de mi vida, que rige mi conducta y mi ética. Lo que yo debo hacer lo consulto con Dios, y lo que consulto con Dios lo aplico a mi diario vivir. Por eso es que es tan difícil a veces poder experimentar una verdadera libertad. Estábamos cantando ahora la canción Libertad. Si en verdad somos libres, Jesús debe estar en el centro de nuestras vidas. Amén. Porque si Jesús es el centro de nuestras vidas, cada uno de nosotros hemos sido sellados en el poder de su Espíritu Santo. Y entonces, lo que Jesús dijo en el capítulo 14 y 16 del Evangelio de Juan, hablando de que Él partiría para estar distante, pero no nos dejaría huérfanos, sino que dejaría en la vida de nosotros otro consolador para que esté con nosotros todos los días, el cual nos guiará a toda verdad. Y dice Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Lo necesitamos esta mañana. Hay gente que no deja de vivir en su esclavitud, que no ha experimentado una verdadera libertad. Dice el texto que el hijo permanece en la casa, no va a ser quitado porque es hijo, pero el esclavo sí puede ser quitado. El esclavo puede ser expulsado. Y nosotros no fuimos llamados a ser esclavos. A libertad Dios nos ha llamado. Hay un texto en la Biblia que quiero recomendarlo a usted que está recién llegado a la iglesia, lo lea. Pero también aquellos que de alguna manera saben que necesitan experimentar libertad. Gálatas. La carta a los Gálatas es la carta a la libertad. Y no solamente es leerlo por leerlo,
Es leerlo para entenderlo, para saber lo que Dios en Cristo ha hecho en la cruz del Calvario para hacernos libres. ¿Cuántos creen que fuimos libres? O que fuimos llamados a vivir en libertad. Amén. Dice la palabra que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? La respuesta que le dieron los judíos a Jesús cuando le dijo estas palabras. Somos descendientes de Abraham y nunca, oiga, me parece escucharme, nunca, porque no queremos reconocerlo, nunca, porque siempre queremos justificar nuestra conducta, nunca, 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 porque siempre queremos tener la razón, no queremos entender nuestra necesidad. Por eso es que nunca hay una completa restauración, porque no hemos tenido la facultad, la capacidad de reconocer delante de Dios nuestra condición. La Biblia dice que el que reconoce sus pecados y se aparta de ellos alcanza misericordia. Sí, dice así la palabra. Y se aparta de ellos. Ellos dijeron: Señor, nunca hemos sido esclavos de nadie. Creo que ellos han olvidado la historia. Fueron 430 años en Egipto. 430 años de esclavitud. No se me adelante porque me daña el bosquejo, hermano. Ese es el problema de estar al lado de estudiantes del seminario bíblico. Ya voy para allá, hermano. Está bien, Osquitar, no te preocupes. 430 años donde aún el yugo, en la búsqueda de la libertad, el yugo de ellos se agravó, porque les hicieron el trabajo mucho más dificultoso. Antes les daban, ahora ellos tenían que conseguirlo. Y realmente vivían como esclavos. Y cuando salieron de Egipto, llevaban riquezas. Tal era la condición de su esclavitud que ni siquiera las riquezas se constituyeron para ellos en una ayuda, porque sus mentes estaban desbordadas de esclavitud. No aprovecharon la riqueza, no aprovecharon la abundancia que Dios les dio, porque sus mentes esclavas seguían en ellos. Por eso fue que el Señor tuvo que tratarlos duramente en esos 40 años de incredulidad por el desierto. ¿Sabe? A veces uno mira eso, la historia del pueblo, pero no se da cuenta que ese es el reflejo de la vida de muchos de nosotros, que no queremos creer, que nos cuesta confiar en Dios, que no queremos permanecer en su palabra, que nos debilitamos en nuestra fe. A veces parece que estamos como super hombres de fe, como super mujeres de fe, pero otros estamos caídos de la gracia. No queremos confiar en el Señor. Confiamos cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal nos dejamos caer. Por eso necesitamos permanecer en la palabra. Luego fueron 70 años en Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años por desobedientes, por no querer hacer la voluntad de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos pegó papá y mamá duro en la cola? A mí me castigaron duro. Y le doy gracias a Dios. Bueno, por lo menos eso no produjo en mi vida una enfermedad mental. Pero le doy gracias a Dios por la disciplina que me infligieron en aquel tiempo, porque ¿qué hubiese sido de mí?
Y no solamente mi papá, en el ejército me partieron las tablas en mis nalgas por desobediente, por rebelde. Dios tuvo que tratar con Israel, o mejor con la tribu de Judá, con el reino del sur, fuertemente en Babilonia, donde su cultura, donde muchos de los privilegios que ellos tenían les había sido quitado. ¿Sabe que a veces nuestras vidas comienzan a cambiar cuando la disciplina arrecia, cuando tenemos una pérdida, cuando algo nos duele? Porque es de esa manera que muchos respondemos al llamado de la obediencia, desafortunadamente. ¿Cómo que le dicen a las muchachas que están enamoradas, o los muchachos que están enamorados y se meten en una? Déjelo que se estrelle, porque cuando se estrelle se va a dar cuenta. Lo triste es que muchas veces han formado familias y se dan cuenta que el camino no era por ahí, y no queremos hacer caso, no queremos obedecer. 70 años. Y ahora, cuando nos encontramos en este texto del capítulo 8, nos encontramos con un pueblo que todavía tiene un yugo, el yugo del imperio romano. Porque hay un yugo todavía. Y se hace aún mucho más importante el entender la necesidad de ser libres, de experimentar libertad. La gente da lo que sea, lo que pueda, por tener libertad. Hoy los muchachos no quieren libertad. La gente vive pidiendo libertad. Quiero hacer lo que yo quiera. A veces nuestros hijos en la casa quieren ser 100% independientes. No, señores. Mientras papá y mamá sean sus tutores, usted necesita obedecer. Usted solamente dirá: yo hago lo que quiera, cuando usted asume toda su responsabilidad. Yo le digo a mi hijo: mientras yo sea su papá y usted esté debajo del techo donde yo vivo contigo, me haces caso. Esa es la tarea. ¿Quieres ser libre? Entonces tendrás que pagar un precio, porque la libertad no es gratis. La libertad tiene implicaciones, responsabilidades, deberes, compromisos. Porque hay gente que quiere ser libre al costo más barato, y no es posible, hermano. La vida cristiana tiene demandas. Jesús lo dijo: ustedes en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen en mí. Manténgase en obediencia. Cuando usted y yo comenzamos a obedecer la palabra, usted mismo se va a dar cuenta que usted va a sentir un ambiente interno de libertad. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¡Aleluya! 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 No hay nada que me acuse, no hay nada que me señale. Yo puedo caminar, yo puedo salir. Jesús mismo dijo: hablarán de ustedes, dirán cualquier cantidad de cosas, mintiendo. Libertad. Amén. Libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánto nos hace falta una vida de obediencia, hermano, en Cristo? ¿Cuánto nos hace falta una vida de obediencia en el Señor? Nos hace falta. La verdad de Dios crea en la vida de nosotros como creyentes una convicción en la fuerza moral y espiritual de nuestras vidas, y nos ayuda a resistir el pecado todos los días.
vamos a tener tendencia al pecado. Vamos a ser bombardeados con la tentación. Si no hay en su vida la palabra, si no hay Dios en su vida, si no hay confianza, si no hay fe, si no hay permanencia en Dios, usted sucumbirá. Recuerden lo que leímos en Romanos capítulo 7. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacía un hombre sin Cristo? ¿Qué es lo que hace una persona sin Dios? Lo que no quiere. Y nosotros validamos tantas cosas como sean posibles porque nos gustan. ¿Por qué haces eso? Le digo, ¿fumar marihuana es feo? No, hermano. Fumar marihuana no es feo, es rico. Entonces la gente no fumaría marihuana. ¿Robar es feo? No, es rico. A la gente le gusta robar. Porque si fuera feo robar, no lo harían. Eso produce un placer, produce una satisfacción. Matar. Hay gente que hasta en la televisión se ufana. Yo he matado tantos. El mal no es feo. Por eso la gente lo hace. ¿Qué fue lo que produjo en ese muchacho dispararle a Turbay en la cabeza? El placer de 5 millones de pesos. Iba a tener 5 millones de pesos. Y lo más tremendo es que él ya había planeado: yo salgo corriendo, nadie me va a alcanzar, lo voy a lograr. Lo que él aprobó, lo hizo, pero no se dio cuenta que eso lo dañaría. Que Dios nos ayude esta mañana. Quien acepta, escuche esto, a Cristo como Señor en verdad en su vida, será verdaderamente libre. Quien acepta a Jesús en su vida y lo hace como Señor y Salvador, será verdaderamente libre. Él dijo eso: conocerás la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Que Dios nos ayude esta mañana. Amén. Póngase en pie, por favor, allí donde está. Se requiere obedecer su verdad. Y para obedecer la verdad de Dios hay una implicación: obediencia, compromiso diario de vivir la palabra de Dios. Permanezca en la palabra, hermano. No solamente la lea, porque a veces uno piensa que es como un amuleto, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajaba en Auroscopias hace unos años, antes de estar en el ministerio, yo pasaba por el templo católico Las Porciúncula, ahí en la 10ª con 11 con 72, sí. Gracias, Osquita. Y yo iba y le cogía los pies al crucifijo y me echaba la bendición. Y yo pensaba que eso para mí era un amuleto que me iba a dar buena suerte. Hay algunos que no le cogen los pies al crucifijo, pero sí leen la Biblia como un amuleto y piensan que leerla soluciona el problema. No es solo leerla. Léanse la epístola de Santiago. Santiago dice: no sean solamente oidores. No es ser solamente uno oidor. Sean hacedores de la palabra. Y el hacedor de la palabra es alguien que obedece la palabra, que la articula en su vida, que la coloca en práctica en los distintos y diferentes momentos de su día. Vaya la palabra.
Que cuando usted tenga un mal pensamiento, usted vaya a la palabra. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y no le dé rienda suelta a su vida de pecado. Si mentir es pecado, no mienta. Vaya a la palabra. Si tener resentimiento y odio hacia la gente, vaya a la palabra. Si engañar o no pagar sus deudas, vaya a la palabra y haga lo que el Señor le dice en la palabra. Es tiempo de que seamos hacedores de la palabra de Dios. Permanecer en la palabra trae verdadera libertad. ¿Qué dice Pablo en Romanos? El pecado ya no se enseñoreará de nuestras vidas. Podemos tener libertad política. Podemos tener libertad cultural. Podemos tener libertad en muchos aspectos de nuestra vida. Pero en verdad, esas cosas no tienen que ver con la eternidad. No tienen que ver con la eternidad. Lo que la Biblia nos muestra es que Jesús ha pagado por nosotros el precio de nuestra libertad. Quiero que lo sepa esta mañana. Y lo cantamos ahora. Él murió para que todo aquel que le reciba tenga y experimente en su vida libertad. Seamos libres del poder del pecado. Libres del poder del pecado. El día que recibimos a nuestro Señor Jesús como Salvador, ese fue el día de nuestra independencia. Ese es el día que celebramos. Yo nunca olvido ese día. Un 19 de noviembre, cuando el pastor predicó: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo vivía atado a la inmoralidad. Vivía atado a las drogas. Vivía atado al resentimiento. Reía afuera, pero en la soledad lloraba. Era solo un miserable muchacho. Pero cuando yo escuché esa palabra, algo pasó en mi vida. Tenía tan solamente 24 años y Jesús rompió las cadenas. ¿Qué hay hoy en tu vida que te esclaviza? No que no hayas creído, sino que no tienes la capacidad de permanecer, que tu fe fluctúa. Quiero que cierres tus ojos un momento allí donde estás. ¿Qué te roba tu paz? ¿Qué es aquello que te esclaviza? Tus pasiones, tus deseos, tus ambiciones. ¿Qué es aquello que te mantiene atrapado, que te roba la paz, que no te deja crecer? Oh, Sharamanda y Kaya. Ve hoy a Jesús. Mira la cruz donde Él murió por ti, donde su sangre fue derramada, y verás que Él ya pagó el precio de tu libertad. Ya lo pagó. Hoy solamente necesitas recibirlo. Recíbelo.
Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, rompe las cadenas esta mañana. Cadenas y ataduras que esclavizan la vida de algunos. Cadenas y ataduras que hoy están en su mente, en su corazón, en sus formas de vida. Levanta tus manos. Levántala. Levanta tus manos esta mañana. Hoy se quebranta toda obra del diablo. Hoy se rompen yugos de maldición, yugos de ruina, de miseria, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret se quebranta toda obra de las tinieblas. El diablo vino para robar, para hurtar y para destruir. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, vino para darte vida y vida en abundancia. Recíbela esa vida. Recibe esa vida. Levántate en el nombre de Jesús. Hay algo tal vez allí en lo oculto, escondido. Hay algo que no quieres hacer evidente. Pero esta mañana ve a Dios y deja que la luz de Cristo resplandezca en tu vida, y aquello que está allí en la sombra, que está en lo oculto, sea evidenciado por la luz de Jesucristo. Que el poder de la sangre de Cristo, que fue el precio que pagó tu libertad, rompa esa cadena esta mañana en el nombre de Jesús. Levántate en oración, abre tu boca y dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, aquí está mi condición, Señor. Padre de la gloria, tú conoces la realidad que hay en mi interior, la realidad de mis pensamientos, la realidad de mi manera de vivir. Hay cosas que ni aún las personas más cercanas de mi familia saben que hay en mí, pero están allí, Señor. Hoy abro mi corazón. Ve a Dios, ve a Dios, ve a Él y dile: Señor, tú escudriñas todo. Dice tu palabra que ella es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que penetra, que discierne los pensamientos. Oh, ven esta mañana, Señor, sobre la vida de esa mujer. Ven esta mañana sobre la vida de ese hombre. Ven esta mañana sobre la vida de ese hogar, de esa familia que necesita experimentar la libertad que proviene de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú que estás de esclavo, dile: Dios, hoy te entrego este pecado. Tú que estás esclavizado por el pecado, dice la palabra que el que lo practica está esclavo de él, está al servicio de él, está sometido a él. Pero esta mañana vamos a quebrantar toda obra de pecado.